Pero quien se suma ahora a esta mañana es una personalidad con la que vamos a charlar largo y tendido, Erika. Te cuento rápido, el fin de semana estuve ahí almorzando con la familia, centro comercial, ¿y a dónde va a parar Erika? Siempre a las librerías. Pleno 17, 18 de agosto, 19 de agosto, dije, quiero un libro de San Martín porque no tengo. Entonces digo, a ver con qué título me encuentro, había chusmeado algunos en internet, pero me encontré ahí, apenas entré sobre el mostrador. Ya sé. ¿Con cuál? La biografía que escribió Bartolomé Mitre. No era esa. Porque esa es la primera. No, digo, la primera que me encontré cuando entré así como sobre el mesón. Me encontré con una biografía política del Libertador. Se llama San Martín, una biografía política del Libertador. Dije, ¿qué este libro? Beatriz Bragón. Y dije, es mendocina. Y qué mejor que charlar con ella previo a un 24 de agosto, donde lo decíamos recién, celebramos en Mendoza el Día del Padre por el nacimiento de su hija, de la hija de San Martín. Y está Beatriz en línea y la quiero saludar. ¿Cómo estás, Beatriz? Buen día y bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer charlar Beatriz. contigo y gracias. Gracias a ustedes por llamar. Gracias por atendernos. Mañana vamos a celebrar en Mendoza el Día del Padre en referencia al nacimiento de Mercedes Tomasa, la hija de José de San Martín. ¿Quién fue Mercedes para San Martín y quién es Mercedes hoy para nosotros los mendocinos? Bueno, Mercedes, como vos dijiste, es la hija de San Martín y Remedios de Escalada. Nace en Mendoza en un momento muy importante porque, bueno, San Martín está organizando el ejército con el que va a cruzar la cordillera y va a tener un éxito muy importante, ¿no es cierto?, en la batalla de Chacabuco. Y justamente él había declinado en ese momento, cuando está por nacer Mercedes, la función de gobernador-intendente para dedicarse de lleno a la organización del ejército en el último semestre del año 16. Y es muy interesante porque, bueno, en primer lugar porque, bueno, Mercedes se la llama la infanta, ¿no? La infanta mendocina. Y ese nombre aparece justamente y se radica en ese momento, diríamos, cobra relevancia sobre todo en la correspondencia que mantiene San Martín con algunos de sus más fieles amigos políticos como Tomás Godoy Cruz, porque hay que tener en cuenta que había sido muy reciente la declaración de la independencia, ¿no? Claro. El 9 de julio del 16, y ella nace en agosto, ¿no? Entonces, la discusión de la independencia, en donde San Martín había sido uno de los más enfáticos en que se declarara, porque eso permitía hacer una guerra distinta a la que se estaba haciendo, porque hasta ese momento la guerra era entre un poder monárquico y colonial y un grupo de insurgentes, diríamos, de desobedientes que no querían aceptar de desacatado el orden que se había, claro, insurgente, esa es la palabra que se usaba. Entonces él lo que pretende es abandonar la categoría de insurgente y ser reconocido una guerra en términos legítimos entre una comunidad independiente y otra que intenta someterla dentro del derecho de gentes vigente, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante porque ese énfasis en la independencia iba unido en San Martín a una concepción sobre cómo organizar el poder independiente. Y es ahí donde se entiende por qué a Mercedes le dicen la infanta. ¿Por qué? Porque justamente San Martín tenía preferencia por un formato monárquico. Entonces había nacido la hija del jefe político y jefe militar, por lo tanto recibe ese nombre en función de las preferencias monárquicas del progenitor, ¿no? Beatriz, perdón que te interrumpa, esto más o menos está emparentado con la concepción que tenía Belgrano cuando intentaba establecer un poder que tuviera su corona, entre comillas, en un inca. Por supuesto. Es ese el clima y las elecciones políticas y las concepciones políticas que priman en ese momento en la independencia. Y esto hay que entenderlo con un elemento más, para hacerlo más comprensible a la audiencia. La monarquía no era algo que iba de suyo, sino que era la organización política en la que América había estado regida, ¿no es cierto? Claro. La república era muy novedoso. Solamente en ese momento había una república que había sobrevivido a la ola, diríamos, contrarrevolucionaria, que era Estados Unidos, ¿no? Sí. Ese momento es muy crítico a nivel internacional, y ahí se entiende mejor la osadía
de los revolucionarios rioplatenses, de San Martín, de dirigir ese ejército y luchar por la libertad, porque es un momento en donde se han restaurado todas las monarquías legitimistas en Europa y han descargado su fuerza política en la diplomacia y mediante las armas para someter toda revolución. Y eso les había dado resultado, porque cuando uno mira el mapa, en 1815, 1816, observa que la única revolución que sobrevivió a esa ola había sido la rioplatense. Y es sobre esa base que San Martín defiende el gobierno de las Provincias Unidas, defiende el formato centralizado a los efectos de afianzar la independencia, afianzar la revolución y, diríamos, irradiar la revolución donde había sido vencida, sobre todo en Chile, que había sido vencida en 1814, y en Lima, en donde nunca había habido un esfuerzo revolucionario serio. Yo te quiero preguntar, Beatriz, sin duda San Martín, una de las personas más importantes en nuestra historia política aquí en el país y en América, por supuesto, y tan vigente que está el tema del rol de la mujer. ¿Cuál era el rol que cumplieron las mujeres más cercanas a San Martín y cómo incidieron en su vida tanto su mujer Remedios, su hija Mercedes, las patricias mendocinas, que quiénes eran, qué hacían y cómo incidieron en la figura de estas tres mujeres? No sé si me está faltando alguna, me lo dirás vos, en la vida de San Martín y en consecuencia con sus actos. Bueno, es difícil hacer, digamos, conjeturas sobre la base de muy poca documentación por parte de San Martín del papel que tenían que tener las mujeres. Él tenía un objetivo político muy concreto en donde la diferencia, diríamos, de sexos o géneros no estaba en su agenda, ¿no? Eso no quiere decir que las mujeres no hubieran estado, diríamos, conmovidas por el proceso político que se vivía, ¿no? Y en esto hay que tener en cuenta que la revolución había trastocado las formas de sociabilidad imperantes, ¿no? Eso es lo que hace que las mujeres hablen de política en todos los grupos sociales, en diferentes ámbitos, ¿no? En la plaza, en el mercado y en las casas de las familias de las élites, de los capitulares, en la casa de los jefes militares que integraban el ejército. La política era un tema cotidiano, porque estaban dirimiendo sus vidas en ese tema, ¿no? Y algunas tomaron iniciativas muy importantes porque estaban convencidas de los preceptos que traía la Ilustración y la Revolución para lo que se llamaba en ese momento el bello sexo, ¿no? Entre comillas, claro. El bello sexo. El lugar que tenían que tener las mujeres en ese nuevo mundo, en esa nueva era, en esa nueva sociedad, que no, diríamos, modificaba el rol de estar, diríamos, de ser custodias del hogar, ¿no? Pero que daba y atribuía a la educación, ¿no es cierto?, el concepto de civilización, ¿no es cierto?, atribuía a la educación un papel fundamental para hacer el adecuado, diríamos, la adecuada arquitectura de la nueva sociedad en donde convivían mujeres y varones y familias, ¿no? Beatriz, ya como para ir cerrando esta charla que está por demás interesante y te agradecemos muchísimo el tiempo, en base a esto de lo que se celebra mañana, que es el Día del Padre, correginos si nos estamos equivocando. A pesar de que se dice que San Martín, el padre de la patria, su hija Merceditas, no fueron muchos los momentos que San Martín pudo disfrutar de su hija. Por su trabajo como militar, como estratega, no fue mucho el tiempo que él pudo disfrutar de su bebé. Bueno, de su bebé no, pero sí vivió más de 20 años con ella en una relación filial realmente de un padre dedicado a que su hija lleve a cabo un trayecto educativo y social acorde a las mujeres distinguidas de su época, ¿no? San Martín, es cierto, vivió poco tiempo cuando Mercedes era chiquita, ¿no? No es que vivió en un hogar en donde iba a hacer la guerra y volvía a su casa, ¿no? Claro, no. Eso no, pero después de 1823 y cuando él sale del escenario sudamericano, hace propio, diríamos, la responsabilidad y crea un vínculo con su hija entrañable, realmente, ¿no? Ella también fue, diríamos, si lo pensás en términos psicoanalíticos, el padre fue difícilmente reemplazable para ella, ¿no? Claro. Porque si bien la ubicó en colegios pupila,
todo era para que coronara una carrera social y política que él en España no había tenido, claro. Esa inversión en educación dada por la familia, ¿no? Sí. Por lo tanto, después él se encarga de robustecer el cortejo con Mariano Balcarce, le consigue trabajo a Balcarce en París, porque le escribe a Guido pidiéndole que el gobierno argentino le siga financiando a Guido sus estudios en París. Después Guido, Mariano Balcarce se convierte en representante consular en París. Por lo tanto, sí, crea un ambiente familiar ya en lo que él denomina el ostracismo voluntario, y es allí donde disfruta de la compañía y la asistencia y el cuidado de su hija hasta su muerte. Hay que tener en cuenta que Mercedes también lo hizo retratar, digamos, la imagen del San Martín anciano que nosotros conocemos es a raíz de que ella lo hizo retratar mediante el daguerrotipo, y después Mercedes se dedicó, cuando murió, que lo asistió, a contratar servicios funerarios fúnebres de prestigio, ¿no? Como un embalsamamiento. Por lo tanto, cuidó a su padre, diríamos, hasta el final. Hasta el final. Y lo último. Sí. Y le obedeció al padre en el mandato de entregar su archivo a un historiador para que hiciera la historia de la independencia y de su rol protagónico, que fue Mitre. Te quiero hacer las últimas 2 preguntas. Has hecho mucha investigación y has verificado muchos datos para escribir tu último libro, San Martín, una biografía política del Libertador, si bien ya habías escrito sobre San Martín, pero has hecho muchas más investigaciones para poder llevar a cabo esta obra. Pero te pregunto, ¿quedarán todavía algunas etapas de la vida de San Martín que todavía no conocemos, o ya hemos acudido a todas las fuentes y sabemos todo lo que teníamos que saber? Bueno, mira, eso, la historia, yo en el libro pongo un epígrafo de Oscar Terán, que fue un historiador de las ideas en Argentina muy importante, que tiene una expresión fantástica, que es, la ventaja de la historia frente al mito es que no se cierra nunca. Y el libro buscó justamente hacer eso, mostrar la historia de un personaje y también mostrar cómo se construyó el mito nacional sobre San Martín. La investigación se hizo sobre determinadas colecciones y fondos documentales en archivos provinciales, nacionales y extranjeros, y sin duda que pueden surgir nuevas aristas de la vida de San Martín en función de la documentación y de las preguntas que se hagan, de la documentación nueva como de las preguntas que se hagan sobre la documentación existente. Ese es el gran beneficio de la historia, que no se cierra nunca. Qué lindo, qué lindo escucharlo de esa manera. Y te hago la última pregunta que hablábamos con el Ale. ¿Se sabe algo de los herederos del general José de San Martín? Bueno, él tuvo, digamos, así como tuvo una familia muy chiquita, ¿no? Una sola hija, la hija tuvo 2 hijas, de las cuales una murió sin tener hijos, y la otra, se solapó la voz, perdón, y la otra tuvo una descendencia también muy reducida. No hay, diríamos, la herencia de San Martín, podemos decir, está entre los argentinos y argentinas, sin duda, que aceptaron y que replicaron por generaciones y generaciones gracias a una fuerte liturgia estatal, que era el héroe preferido de este país. Beatriz, ha sido realmente un placer, y como nos gusta decir a nosotros, los héroes son de carne y hueso, y la verdad es que este revisionismo, y vemos chicos chiquitos que lo ven a San Martín y se emocionan y que piden cumpleaños temáticos con San Martín, realmente nos llena de orgullo, no por chauvinismo ni patrioterismo, sino porque reconocemos que fue un tipo del que se va a seguir hablando muchísimo, y que viene bien que las nuevas generaciones lo redescubran, y trabajos como el tuyo vienen muy bien para esto, para que se lo pueda entender políticamente, humanamente, desde todas las aristas que se pueden conocer. Beatriz, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí estábamos charlando con Beatriz Bragoni, la autora de este libro. Perdón, Erika, decilo. Sí, es doctora en Historia por la UBA, es investigadora del CONICET, es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, es mendocina, y tiene este libro, uno de los últimos, que habla sobre... ¿Es quizás la figura más apasionante para escribir y para conocerla de San Martín? Yo diría que sí.
Y a grandes rasgos un historiador me va a decir, oh, pero hay mucho más, pero ¿qué se habló con Simón Bolívar? El famoso signo de preguntas que quedó de aquella charla. Queda mucho todavía por completar. Pero si querés saber más sobre esto que te proponía el Ale, San Martín, una biografía política del Libertador, el libro de Beatriz Bragoni, nuestra entrevistada de hoy.